Muy buenos días o tardes, mi querida familia arcaica. Hoy, como de costumbre, les hago un nuevo y emocionante capítulo de la apocalíptica historia llamada Joe and the Walking Dead. Antes de iniciar con esa historia, me gustaría agradecerles a cada uno de ustedes por el apoyo dado a este canal. Y espero y puedan disfrutar de esta historia tanto como yo lo haré. Muchas gracias y empecemos. Comienzo. Título. ¿Qué hubiera pasado si yo renacía en el mundo de The Walking Dead? Capítulo 10. Un nuevo ser y la llegada a un lugar seguro. Ubicación. Cementerio de autos. Hora. 7 en punto de la mañana. En los interiores de una cierta casa rodante ubicada en dicho cementerio, se puede escuchar el sonido molesto de una alarma indicando que son las 7 de la mañana. Pero eso no es lo interesante, sino lo interesante es el hombre vendado que aún se encuentra reposando en la cama. Dicho hombre soy yo. Lentamente fui abriendo mis ojos mientras escuchaba el irritante sonido de la alarma que de tan solo un puñetazo la mande a callar. Abriendo mis ojos por completo me di cuenta de que estoy en mi casa rodante, pero lo más extraño es que no me acuerdo cómo lechugas llegué hasta este lugar. Extrañado y desorientado acudí a la infinita sabiduría del sistema, el cual me pareció extraño el hecho de que no había hablado al momento de mi despertar. John. Sistema, ¿estás ahí? Pasaron 5 minutos y no obtuve respuesta alguna del sistema, lo cual me preocupó, pero antes de que hiciera cualquier otra acción escuché. Evolución del sistema completo, proceso de subir de categoría completo, adaptación de addon completo. Incorporando nuevas funcionalidades, incorporando nuevas ranuras, el sistema ha evolucionado al sistema intermedio llamado Cortana. Incorporación exitosa. Cortana. Bienvenido señor John, soy Cortana, una inteligencia artificial el cual le ayudará a avanzar en este mundo de manera más fácil y rápida. Sugerencia. Le sugiero señor John que ingrese al sistema incorporado en su espacio mental, así podrá observar las nuevas cosas y mejorar que han ocurrido mientras estuvo inconsciente. Con John. Parpadeé 2 veces en total confusión por lo que me estaba ocurriendo y haciéndole caso a la hora llamada Cortana ingrese a mi espacio mental. Cortana. Bien hecho señor John. Ahora bien, le explicaré de forma sencilla las nuevas funcionalidades y las nuevas ranuras obtenidas tras mi evolución a la fase media. Actualmente posee la ranura de comercio, de estado y de inventario. Tras la evolución adquiero una nueva ranura llamada ranura de fundición. La ranura fundición le permite crear o combinar objetos de cualquier nivel, le permite elaborar balas, cuchillos, armas y otras cosas más. Esta nueva ranura le será útil al momento de crear cualquier cosa que desee dependiendo del material que utilice para dichas creaciones. Ahora bien, otras mejoras que puede notar son la ampliación y modificación de su campo de visión en relación a su barra de vida y barra de experiencia, además de su mapa. Otras mejoras serían la ampliación de información que le puedo proporcionar con relación al mundo, los niveles y las categorías existentes. Además de esas mejoras, usted cuenta actualmente con 2 enormes recompensas sin reclamar, las cuales aumentaron su valor luego del enfrentamiento. Cortana. ¿Desea ver su estado señor John? John. Por supuesto que deseo ver mi nuevo estado, eso lo decía con clara emoción y sorpresa por la información que el sistema me estaba brindando. La verdad, en esos momentos parecía un niño extasiado al cual le acababan de regalar su juguete deseado. Cortana. Apertura de estado. Estado actual. Vivo, títulos adquiridos. Cazador nato, decapitador, temerario, líder nato. Nivel actual. 30. Categoría actual. Sobreviviente experto. Nivel de experiencia. 0 de 100. Estado corporal. Mutado evolucionado. Habilidades adquiridas por la mutación evolucionada. Regeneración de nivel 25, inmunidad al dolor nivel 30, instinto salvaje, fuerza sobrehumana, intimidación, sentidos sobrehumanos, caníbal, análisis. Capacidades físicas. Fuerza 200, agilidad y velocidad 210, inteligencia 300. Habilidades latentes. Inmunidad, rugido alfa de nivel 10, sistema Spartan.
Habilidades simples. Suerte del sobreviviente, carisma de un líder, estratega nato, cazador nato, analista. Habilidades de combate. Parte de la espada del cazador solitario. Cortana. Me complace mencionarle que usted, señor John, ha conseguido elevar aún más sus estadísticas tras el combate de anoche. Otra cosa que me gustaría mencionarle es que ha obtenido 2 habilidades nuevas. La primera de ellas es la habilidad caníbal. La habilidad caníbal fue obtenida gracias al ADN del carnicero, el cual se lo introdujo al momento de haberle mordido. Esta habilidad le permite obtener las habilidades y fortalezas de cualquier ser vivo al momento de ingerirlo en su estómago. La segunda habilidad obtenida es la habilidad análisis. Con dicha debilidad podrá observar a más profundidad las propiedades de las cosas a las que decida analizar. Ejemplo. Al momento en que usted, señor John, decida implementar la habilidad análisis en una roca, usted podrá saber si esa roca contiene algún tipo de metal el cual pueda utilizar para crear armas en la ranura de fundición. Cortana. Al pasar del tiempo irá descubriendo las demás funcionalidades adquiridas tras mi evolución y por supuesto su propia evolución tanto a nivel físico como mental. Con John. No podría explicar lo complacido y a la vez feliz que me sentí al escuchar las palabras de la ahora llamada Cortana, que siendo sinceros su voz ahora sonaba menos robótica y más humana, aunque con esa pizca de sistematización característica de un sistema. Tras escuchar mi nuevo estado y las nuevas habilidades adquiridas, por simple curiosidad decidí utilizar la habilidad análisis sobre mi espada que se encuentra al lado de la cama. Al utilizar dicha debilidad pude saber del material del cual está hecho el acero de la katana, el nivel de la katana, y por último y para mi sorpresa su nombre, o bueno, la casilla vacía donde debería de estar el nombre de la katana. Cortana. Le sugiero, señor John, colocarle un nombre a su espada, así ésta podrá revelarle sus propias habilidades y fortalezas, además de sus debilidades. John. No sabía que podía ponerle un nombre, jejejeje, pero gracias por la información. Cortana. Tras decir aquellas palabras tomé entre mis manos la katana y tras unos minutos pensando en cuál nombre ponerle exclamé. Tu nombre será Shiva. Al momento de terminar de pronunciar aquellas palabras esperé que la katana brillase o algo parecido como en los animes, pero lo que sucedió a continuación me dejó en asombro, ya que en mi hombro derecho apareció aquella katana en forma de tatuaje y en la hoja de la katana observé el nombre que le había puesto a la katana. Cortana. Felicidades, señor John. Acaba de vincularse completamente al núcleo y alma de la katana ahora llamada Shiva. El tatuaje que representa dicha vinculación está en su hombro derecho, como lo ha podido notar. Cuando dicho tatuaje desaparezca significa que la katana ha sido rota. Con John. Tras escuchar el significado de aquel tatuaje, observé la hora y tras ver que son las 7:10 de la mañana comencé a dirigirme al baño con la idea de ayudar al grupo a buscar la niña que nunca aparecerá XD. Al entrar al baño y verme al espejo quedé perplejo y a la vez sorprendido por mi nueva apariencia. Con la sorpresa aún presente pregunté. John. Oye Cortana, ¿a qué se debe mi cambio radical de apariencia? Cortana. Respondiendo a su pregunta, su nueva apariencia se debe a las consecutivas evoluciones por la que su cuerpo tuvo que pasar la noche anterior, esto con el propósito de mejorar su anatomía, ya que así podrá asimilar las futuras evoluciones con mayor rapidez. Volviendo con John. Luego de escuchar las palabras del sistema entendí y comprendí el porqué de mi cambio. En mis pensamientos. Esto está de locos XD, cambiar mi apariencia física de la noche a la mañana, solo aquí se puede experimentar estas nuevas sensaciones. Tras pensar aquello comencé a analizar mi cuerpo, observé que mi tamaño se había reducido considerablemente, siendo actualmente solo una cabeza más alta que Rick. Mi pelo, antes corto y de color negro, creció considerablemente hasta quedarme por los hombros, mientras que su color permaneció igual. La verdad ahora me parecía a Lean, solo que mi cabello es mucho más largo que el de él. Observando un poco más me fijé que mi musculatura había sido reducida solo un poco, pero a cambio obtuve mucha más definiciones en mis músculos. Observando un poco más mis musculitos comencé a modelar mis definidos brazos en el espejo con una expresión bromista. Para mi sorpresa escuché cómo Cortana comenzaba a reírse levemente.
Al escuchar la risa de Cortana nuevamente pensé. Ya ni un momento de diversión uno puede tener XD. Luego de pensar aquella pendejada me metí de una vez por toda a la ducha para darme un baño con agua fría que me despertara hasta el sexto sentido XD. 20 minutos más tarde. Con John. Luego de darme un buen baño y de haberme equipado para la búsqueda de la mocosa que se perdió por pendeja, comencé a salir del interior de la casa rodante, para encontrarme con el preocupado rostro de todo mi grupo. Rick, siendo el primero en hablar, preguntó. Rick. ¿Te sientes mejor, John? Rick, mientras formulaba aquella pregunta, no se percató de mi cambio radical. Pero sí se percató de que no llevaba las vendas que anoche él junto con Carol y Glean me habían puesto. Con John. Soltando un leve suspiro respondí a la pregunta de Rick, dejándole saber que me había recuperado no en mi totalidad, pero sí que ya podía caminar con normalidad. Antes de que Rick pudiese decir cualquier otra cosa, Daryl habló. Daryl. Tremendo tu nuevo look, John. Daryl decía aquellas palabras con una pizca de diversión y una sonrisa burlesca por mi cabello. Yo por mi lado simplemente me quedé inexpresivo, pero en mi interior deseaba meterle un tubo por donde no le llega a la luz a Daryl por estar pasándose de listo conmigo XD. Luego de algunas preguntas y una leve discusión de las personas que irían a buscar a la hija de Carol, yo junto al resto del grupo nos comenzamos a adentrar en el bosque. Con John. Luego de unos 20 minutos caminando junto al grupo, llegamos al lugar donde tuve el combate con el carnicero y respectivamente mi primera y gran paliza XD. Glean, que se encuentra a mi lado, señaló con miedo y sorpresa en sus ojos el cuerpo inerte del carnicero, el cual medía más de 5 metros de altura y con una pronunciada obesidad. Con John. Tras ver el lugar que Glean señalaba, decidí inspeccionar el cuerpo del carnicero, mientras que el resto del grupo rodeaba dicha área para evitar ver las extremidades de decenas de caminantes. Cortana. Le sugiero, señor John, que tome un pedazo de la carne del carnicero y luego la cocine para respectivamente ingerirla. Con dicha acción podrá adquirir las habilidades del carnicero y su abismal fuerza. Con John. Al escuchar las palabras del sistema no dudé ni un segundo en coger un buen trozo de carne del cuerpo del carnicero, para sin que nadie se diese cuenta guardarlo en el inventario. Luego de guardar dicho trozo de carne continué la búsqueda con el resto de mi grupo. Luego de una hora de búsqueda lo único que conseguimos fue llegar a una iglesia abandonada, la cual estaba totalmente despejada sin ningún caminante a la vista. Yo tras ver esta área pensé. La gloria de Dios. Cuando conseguimos llegar a la iglesia rápidamente nos adentramos en sus interiores para explorarla. Por mi parte me quedé afuera tomando el aire fresco de la mañana. Para mi curiosidad observé cómo el hijo de Rick se acercaba a mí con una expresión tímida en su rostro. Yo, al ver la acción de aquel niño, lo único que pude hacer fue ingresar en tan solo un parpadeo a la ranura de comercio y comprar unos cuantos dulces, para respectivamente dárselos al pequeño Carl. Observé con una pequeña sonrisa como aquel pequeño llamado Carl, al ver los dulces que le ofrecía, esbozó una enorme sonrisa y sin dudar tomó los dulces y rápidamente se comió uno. Una sonrisa apareció en mi rostro al ver la inocencia de aquel niño, y mientras veía cómo Carl se comía los dulces que le había regalado a mi lado, escuché la voz de Cortana. Cortana. Aviso. La habilidad carisma acaba de subir de nivel. Con John. Tras escuchar las palabras del sistema asentí mentalmente, y fijándome nuevamente en Carl observé cómo este me mostraba un arma que según sus palabras Shane se la había regalado. Yo, luego de escuchar y ver el arma que me mostraba aquel niño, pensé. Sé que un niño no debería de tener ningún arma de fuego, ni de ninguna otra clase. Pero como está el mundo hoy en día, es necesario que este mocoso sepa defenderse, y sepa lo que es bueno y es malo. Yo, tras haber pensado aquello, miré fijamente a los inocentes ojos de aquel niño y luego hablé. John. Está genial esa arma, pero te pido que me la entregues, no para quedármela sino para guardarla y entregártela en el momento en el que culmines el entrenamiento que tengo preparado especialmente para ti. Tras terminar de decir aquellas palabras observé la expresión dudosa de aquel niño, pero luego de unos segundos observé cómo Carl me entregaba dicha arma sin ninguna queja aparente.
Al tener aquella arma en mis manos la guardé en la parte inferior de mi ropa. 20 minutos más tarde. Luego de haber inspeccionado e investigado aquella iglesia en su totalidad, el grupo se reunió en un punto para planear el siguiente movimiento que tomarían. Algo interesante que ocurrió antes de que el grupo se reunieran para conversar del siguiente movimiento que tomaran, fue que en una parte apartada se pudo observar una incómoda conversación de parte de Shane y Lori, la cual esta última le dejó en claro que amaba y amara solo a Rick sin importar los errores que cometió en el pasado. Para la desgracia de ambos, Andrea, que se encontraba de paso, escucho y observo el raro comportamiento de Shane y Lori. Andrea, no siendo una idiota, supo de qué iba la cosa, y sin decir ninguna palabra siguió caminando. Además de aquella incómoda situación entre Lori y Shane, lo único interesante fue el siguiente movimiento que realizó el grupo. Ya que se decidió que un pequeño grupo continuara a la búsqueda de la hija de Carol. Dicho grupo está conformado por Rick, Shane, Carl y por último pero no menos importante, John. Siendo las 6 en punto de la tarde, tanto Rick, Shane, Carl y John se encontraban caminando por la maleza del bosque. Los tres adultos del grupo observaron con tranquilidad y felicidad mezclada como Carl encontraba a un alce, el cual se quedó quieto para comer algunas hojas. Con John. Observe con tranquilidad cómo aquel niño experimentaba por primera vez la sensación de curiosidad y sorpresa al ver a aquel magnífico animal. Lo que se me olvidó en esos momentos fue lo que sucedería a continuación. Ya que cuando Carl estaba a punto de tocar al alce, un ensordecedor disparo aturdió el silencio de aquel bosque. Yo, luego de enfocarme nuevamente en Carl, observé con una expresión de asombro y preocupación cómo este caía al suelo con el abdomen sangrando. Al ver cómo aquel niño caía al suelo, salí corriendo en un estallido de velocidad para que este no se lastimase más al caer al suelo. Al sujetar a Carl entre mis brazos y darme cuenta de la enorme velocidad que ahora poseo, pensé. Sorprendente. Ahora puedo moverme a la velocidad del sonido. Pero así como vino aquel pensamiento, asimismo se desvaneció, ya que centré mi atención a un hombre que apareció desde las malezas con las manos alzadas, y un rostro de preocupación y arrepentimiento. Rick, por otro lado, salió del shock que experimentó al ver cómo su hijo caía al suelo con los ojos cerrados. Rick, con un nudo en el corazón, se acercó rápidamente a John, quien sostenía a su inconsciente hijo. Lágrimas de dolor comenzaron a brotar de los verdes ojos de Rick, el cual no sabía qué hacer en aquella situación. Shane, quien también observaba con preocupación aquella situación, al ver cómo el causante del disparo se acercaba, Shane rápidamente lo sujetó con fuerza del cuello y, sacando su pistola, se disponía a acabar con la vida de aquel miserable que se atrevió a lastimar a Carl. Pero antes de que Shane cometiese un asesinato, John habló con voz preocupada. Con John. Carl aún sigue con vida, ya que gracias a que el alce que amortiguó la mayor parte del disparo, este se redujo a solo fragmentos al momento de impactar con el cuerpo de Carl. Lo que sí debemos hacer es llevarlo con alguien que sepa de medicina y rápido, ya que está perdiendo mucha sangre. Yo, luego de decir aquellas palabras, comencé a liberar lentamente mi instinto asesino dirigido específicamente al hombre que le había disparado a Carl, el cual, al sentir una fuerte sensación de muerte, comenzó a sudar a mares. Aquel hombre, sabiendo que fue su culpa, se ofreció a guiarnos a un doctor que no se encontraba muy lejos. Rick, al escuchar las palabras de aquel hombre, sin dudar ni un segundo aceptó, ya que no permitirá que su hijo muriese. Shane, por otro lado, luego de escuchar las palabras de aquel hombre, lo comenzó a soltar del cuello. Tanto Rick como Shane y yo, comenzamos a seguir al ahora llamado Otis, quien nos contó de una granja donde se encuentra un doctor y su familia, los cuales, a palabras de Otis, son buenas personas. 20 minutos más tarde. 20 minutos habían transcurrido desde el accidente con Carl y la caminata hacia la misteriosa granja señalada por el mismo hombre que le había disparado al hijo de Rick. Ubicación. Granja Green. En una cierta granja nos encontramos Rick, yo y Shane observando como un hombre de unos aparentes 65 años operaba con maestría a Carl. Dicho hombre se llama Herschel y es el dueño de la granja. Gracias a las medicinas y equipos médicos proporcionados por John, Herschel pudo realizar la operación con total éxito, así logrando salvarle la vida a Carl.
Rick, al saber que su hijo estaba a salvo, le agradeció tanto a John por proporcionarle los medicamentos y herramientas que de Dios sabe de dónde los sacó, como a Herschel por haberle salvado la vida a su hijo. Ahora bien, centrémonos en el pórtico de dicha casa, ya que ahí se encuentra John observando de forma pensativa los alrededores de dicho terreno. Con John ahora más aliviado al saber que el hijo de Rick está fuera de peligro, comencé a observar la susodicha granja observando su amplio terreno. En ese mismo momento comencé a escuchar la voz de Cortana describiéndome el lugar. Cortana. Según la información recopilada, la granja RM se encuentra rodeada de un espeso y extenso bosque por el que cruzan varios arroyos y riachuelos, y debido a esto los caminantes rara vez aparecen por el lugar. El establecimiento en sí está conformado por varias hectáreas de terreno y posee un camino de tierra que conduce directamente a la casa de los Greene. Según lo visto, esta familia también posee un granero que en su interior habitan, según mis análisis, más de 30 caminantes normales. Luego de escuchar la información revelada por el sistema pensé: supongo que al fin y al cabo la hija de Carol de seguro se encuentra entre esa horda de caminantes. Lástima por esa pobre niña y su madre. Tras aquel pensamiento observé cómo Rick y Shane salían desde el interior de la casa, para seguidamente caminar hacia mi posición. Rick, al estar al frente mío, habló: Rick. John, gracias a ti, mi hijo se salvó y por eso te doy nuevamente un profundo y sincero gracias. Ahora bien, te informo que mandaré a Shane para que busque al resto del grupo, ya que luego de unas cuantas conversaciones con el dueño de esta granja, pude obtener su aprobación para que montemos el campamento alejado, por supuesto, de la casa principal. Con esto no solo podremos estar en un lugar seguro, sino que así será más fácil seguir la búsqueda de la hija de Carol. Dichas aquellas palabras, observé cómo Shane comenzó a caminar a uno de los vehículos que se encontraba en el lugar y en compañía de Otis ambos partieron en búsqueda del resto del grupo. Por otro lado, Rick y yo comenzamos a caminar a los alrededores de la granja para ubicar el mejor lugar para montar el campamento. Mientras caminábamos, a Rick por casualidad de la vida le surgió una pregunta. Rick. Oye John, ¿y qué opinas de la hija de Herschel? John. ¿A qué quieres llegar con esa pregunta, Rick? Contrapregunté con una expresión curiosa por la pregunta de mi amigo. Rick. Me refiero a que la hija de aquel viejo no está nada mal en mi humilde opinión, y de verdad me alegraría verte en compañía de una chica que en verdad te quiera, ya que en estos días lo que más importa no es la belleza, sino la lealtad y confianza. Y esa chica llamada Maggie la vi bastante interesada en ti, al momento en que entraste en la habitación. John. Siendo sincero contigo, Rick, la verdad esa mujer llamada Maggie es muy hermosa, pero la verdad solo estoy interesado en poder sobrevivir en este nuevo mundo lleno de peligros. Pero no te negaré que me interesó un poco esa mujer. Tras decir aquellas palabras, observé con un poco de gracia como Rick se comenzaba a reír de mis palabras, pero luego confirmó que es mejor estar solo que mal acompañado XD. Unos minutos más tarde, tanto Rick como yo encontramos el lugar perfecto para montar el campamento. La idea sería posicionar las dos casas rodantes en forma de triángulo para que en el centro del mismo se pueda montar pequeñas campañas. Además que las dos casas rodantes servirían como torre de vigilancia por cualquier inconveniente no esperado. Tras ubicar el lugar donde montaríamos el campamento, Rick se dirigió a la casa de Herschel para informarle del lugar donde nos ubicaremos y de paso le echara un vistazo al estado de su hijo. Con John. Al observar cómo Rick se alejaba, decidí echarle un vistazo al granero de la granja sin que nadie se enterase, o eso creía yo, ya que en el establo de los caballos se encontraba una cierta mujer de cabellera negra observándome a la distancia. Mientras me dirijo al granero iba observando mi inventario, esto para hacer una lista de las cosas que necesitaría comprar en la ranura de comercio. Ya que tras darle la mayor parte de mis medicamentos y herramientas médicas a Rick me quedé corto de medicamentos en el inventario. Mientras hacía un listado de las cosas que iba a comprar, por pura casualidad observé el tanque de guerra que tiempo atrás había guardado en dicho lugar. Me di una palmada mentalmente por ser tan pendejo en olvidarme que tengo un jodido tanque de guerra a mi total disposición y que podría usarlo en cualquier momento.
Al acordarme de dicha ventaja pensé en el momento adecuado en el cual sería útil sacar dicha arma letal. Pero dejé el listado para otro momento ya que Cortana me avisó que ya he llegado al granero. Rápidamente me adentré por la parte trasera a los interiores de dicho granero, echando un breve vistazo al interior de dicho granero me di cuenta que en efecto la pequeña hija de Carol se encuentra entre la horda de caminantes. Apoyándome en una de las columnas de madera del granero, solté un suspiro de tristeza al observar el triste destino de aquella pequeña niña la cual no pudo disfrutar de la vida que se le otorgó. Por estar distraído observando el comportamiento de los caminantes debajo de mí, no me di cuenta de la repentina aparición de la hija de Gersel, el cual por la sorpresa repentina de su aparición causó que me cayera entre la multitud de caminantes. Maggie, que anteriormente se encontraba enojada por las acciones que aquel hombre llamado John había realizado, entró rápidamente en pánico y terror al ver cómo aquel hombre caía por su culpa entre los caminantes. Maggie, por el terror y miedo que comenzó a sentir en esos momentos, se tapó sus ojos con sus manos, pensando en lo peor que le podrá suceder a aquel hombre. Maggie, luego de unos segundos esperando los desgarradores gritos de aquel hombre al ser devorado por los caminantes, al no escuchar nada fue desapartando sus manos de su rostro lentamente para con sorpresa e incredulidad ver cómo los caminantes simplemente pasaban por el lado de aquel hombre como si él mismo no existiera. Con John. Tremendo susto el que me llevé al ser descubierto por la hija de Gersel. Con un pequeño dolor de cabeza me comencé a levantar tras haber caído de nalgas en el suelo y tras recomponerme observé con un poco de preocupación que había caído en el mismo jodido centro de la horda de caminantes. Antes de que aniquilase a todos los caminantes en aquel granero escuché la voz de Cortana. Cortana. Señor John, pruebe activando su modo bestia para pasar desapercibido por los caminantes. Con John. Haciéndole caso a Cortana, active el modo bestia, el cual causó los característicos cambios físicos en mi cuerpo. Apretando mis puños para entrar en combate esperé que los caminantes se abalanzaran hacia mí, pero para mi sorpresa estos simplemente me pasaron por el lado como si yo fuese un igual. John. Cortana, ¿a qué se debe esto? Cortana. Respondiendo a su pregunta, señor John, al momento de activar el modo bestia su aroma y anatomía cambia a una similar al de un caminante. Por tal razón los caminantes no controlados por un caminante superior lo verán como un igual. Con John. Tras escuchar las palabras de Cortana relajé un poco mi cuerpo, ya que la verdad me sentí por un momento un poco tenso. Pero lo que me puso tenso fue ver la expresión incrédula y a la vez sorprendida de Maggie, quien no se creía lo que sus ojos le mostraban. Antes de Maggie pudiese reaccionar al ver cómo los caminantes no me hacían absolutamente nada, se comenzaron a escuchar disparos tras disparos. John. Reaccionando rápidamente subí de un salto donde se encuentra Maggie y con voz seria le indiqué que nos moviera de aquel lugar. Posicionando mi rifle francotirador en el ventanal de aquel granero, observé con el mismo cómo el resto del grupo llegaba a los terrenos de la granja. Lo malo es que detrás de ellos observé cómo venían más de 20 caminantes, los cuales fueron atraídos por el ruido de los vehículos del grupo. Maggie, con un poco de asombro al ver cómo me preparé para el combate en menos de un segundo, también pudo ver cómo a lo lejos una horda de personas se acercaban peligrosamente a los terrenos de la granja. Maggie, olvidando lo sucedido con John, se dispuso a correr en dirección de su casa para advertirle a su padre de lo que está sucediendo. Pero paro en seco cuando escucho el ensordecedor ruido de mi rifle al disparar constantemente. Con John. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caminantes eliminados, los cuales me proporcionaron puntos de experiencia tras eliminarlos y una mejora en mi precisión a la hora de disparar. Dirigiéndonos al lugar donde están el resto del grupo, Shane, T-Dog, Merle, Daryl, Glean y por supuesto el viejo Dair, quien se encuentra encima de su casa rodante. Los antes mencionados se encuentran disparando a diestra y siniestra para evitar que los caminantes ingresaran a los terrenos de la granja. Shane. ¿De dónde demonios salieron tantos caminantes? Merle. Lo más seguro es que fueron atraídos por tu estúpida voz. Esas palabras las pronunciaba Merle con un tono de diversión en su voz.
Shane por su lado lo único que hizo fue enojarse con Merle y continuar disparando. Daik. Escucha Glean, quiero que vayas y le avises a Rick de esta situación lo más rápido que puedas, ya que no quiero perder a nadie más de este grupo. Glean. Entendido Daik. Glean, que anteriormente se encontraba disparándoles a los caminantes, dejó su arma a un lado y salió corriendo como alma que lleva el diablo en dirección de la casa principal. El grupo, luego de unos minutos de estar disparando, redujeron la horda de caminantes a solo 7 caminantes, los cuales seguían avanzando sin importarles nada más. El grupo, ya cansado de disparar, se dieron cuenta muy tarde de que sus municiones se habían agotado y que lo único que podían hacer era eliminar a los caminantes restantes con sus propias manos. Pero antes de que cualquiera pudiese moverse, observaron como uno tras otro, comenzó a caer con una enorme perforación en la cabeza. Sin saber el lugar exacto de donde provenían los disparos, algunos miembros del grupo dedujeron que esto seguramente debería ser obra de una sola persona. Tras unos segundos, los 7 caminantes que quedaron en pie fueron reducidos a nada, esto causando que el grupo enfrente se relajase. En ese mismo momento, Rick, con una escopeta en manos, acompañado de Herschel, llegaron al lugar. Rick con voz seria habló. Rick. ¿Qué está pasando aquí? Rick, tras decir aquellas palabras, observó a todo el grupo buscando una explicación. Lori, que no se había desmontado de la casa rodante perteneciente a John, escuchó la voz de Rick y con una mirada de enojo salió con rabia de dicho vehículo y, encarando a Rick, exclamó con enojo y tristeza. Lori. ¿Cómo pudiste permitir que le pasara eso a nuestro hijo, Rick? ¿Acaso no lo amas lo suficiente como para protegerlo? Estas palabras causaron una profunda tristeza en Rick, quien lo único que pudo responder fue un ahogado perdón. Fin de capítulo. Hola nuevamente, mi querida familia arcaica. Espero y hayan disfrutado de esta historia, al igual que yo lo he hecho. Si es el caso, les pido dejen un comentario opinando qué tal le ha parecido esta historia, un like indicando que le ha gustado y por supuesto una suculenta suscripción. Ya para concluir, les deseo un feliz día o noche a todos y a todas.